¿Te gustaría comunicar tus ideas con tanta claridad que pudieran transformar un negocio entero? ¿Te gustaría que tus mensajes fueran tan memorables que la gente siguiera hablando de ellos durante años? ¿Te gustaría poder explicar conceptos complejos de forma tan simple que hasta un estudiante de secundaria pudiera entenderlos? ¿Te gustaría que tus clientes, tus inversores, que tu equipo pasaran a la acción después de escucharte? La mayoría de los emprendedores se centran en desarrollar productos, servicios, modelos de negocio, pero descuidan la herramienta más poderosa que tienen. Y esa es su capacidad para comunicar. Piénsalo, puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no sabes comunicarla, ¿de qué sirve? Hoy vamos a analizar las estrategias que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha utilizado para convertirse en uno de los comunicadores más efectivos del mundo empresarial. Es un método para simplificar lo complejo, para ir directamente al grano, para contar historias impactantes, para repetir tu mensaje hasta que se vuelva inevitable. Vamos a desvelar el método Bezos. The Bezos Blueprint, Vende como Bezos, es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización. Te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo libro que espero que te ayude mucho, porque tiene mucho que ver con desarrollo de habilidades que normalmente como emprendedores o como líderes dejamos un poco de lado. Habilidades que decimos, está bien, yo con ser más o menos efectivo me sirve. Ay, pero amigo, si eres bueno comunicando, venderás mucho más, venderás tus ideas a tu equipo, venderás tus ideas a tus inversores y venderás más productos y más servicios. No está mal la cosa, ¿eh? Y es que Jeff Bezos, que es el protagonista en directo y directo del episodio de hoy, envió una primera carta a los accionistas de Amazon en 1997 y pocos podían imaginar que ese documento se convertiría hoy en material de estudio en las mejores escuelas de negocios del mundo. Eran poco más de 3 páginas, con un lenguaje muy simple, y ahí Bezos, 1997, estableció principios que guiarían a su empresa Amazon durante las siguientes décadas: la obsesión por el cliente, la visión a largo plazo, la disposición a fracasar. En esa carta, junto con décadas de comunicaciones internas, discursos y entrevistas, hay muchas claves que revelan algo crucial: que la verdadera genialidad de Jeff Bezos no está solo en sus ideas sobre el comercio o la tecnología, que también, sino en su capacidad para comunicarlas de forma convincente y que hacen que Amazon trascienda y sea capaz de cambiar industrias enteras. El libro que vamos a ver hoy se llama The Bezos Blueprint, el método Bezos, por decirlo de alguna manera, en el título original, traducido directamente, libremente, porque alguien lo tradujo y lo ha traducido como Vende como Bezos, que es un libro publicado en el año 2022, escrito por Carmine Gallo, que es un experto en comunicación empresarial, autor de bestsellers brutales como Talk Like TED, creo que está en español, Habla como en TED. Para preparar, los que tengan que preparar una charla TED, Talk Like TED de Carmine Gallo funciona increíble. Tienen libros sobre presentaciones muy famosos, y en este libro podríamos decir, diseccionado la forma en que Jeff Bezos escribe y habla, y nos da un método que cualquiera puede aplicar también en sus negocios, en su forma de comunicar. ¿Quién es ese señor que se llama Carmine Gallo? Porque Carmine puede sonar como a femenino, no, es Carmine, es un nombre italiano, es de un señor ex periodista en cadenas como CNN, en CBS, y que se ha dedicado los últimos años a estudiar a los mejores comunicadores del mundo.
Es un tipo que asesora ejecutivos de Google, Microsoft, Coca-Cola. Sus libros están traducidos en más de 40 idiomas. Es un tipo experto en comunicación, ¿vale? Y lo que hace especial este libro es que no se queda en la teoría. Los libros de Carmine Gallo son muy prácticos y Gallo analiza en este libro palabra por palabra las comunicaciones de Jeff Bezos para extraer principios que tú puedas aplicar como emprendedor, como líder, independientemente del tamaño de tu negocio. Esto no es un libro solo para gente que tenga multimillones, ¿no? En este episodio vamos a desgranar principios para que tú puedas, vamos a ver 4 principios, Vamos a ver 4 principios para que tú puedas simplificar cualquier idea compleja y que la hagas comprensible para todos. Vamos a aprender cómo estructurar tus mensajes para que capten la atención desde el primer segundo. Vamos a ver cómo utilizar el poder de las historias para hacer los conceptos memorables. Vamos a crear un proceso de comunicación que puedas repetir y que puedas perfeccionar con el tiempo, pero lo mejor es que estas técnicas funcionan en cualquier formato. Te van a servir para tus presentaciones, para tus correos electrónicos, para tus redes sociales, para los pitch decks que tengas que hacer para inversores, para conversaciones de ventas. Si quieres que tus ideas tengan el impacto que merecen, quédate conmigo hasta el final. Porque, como decía el propio Jeff Bezos, las palabras son una ventana a la mente. Vamos a abrir esa ventana y vamos a ver dentro de la mente de este genio, que es Jeff Bezos, el genio de los negocios, pero también, y nunca suficientemente ponderado, genio también en la comunicación. Hoy vas a aprender a hacer tuyas las ideas de Jeff Bezos y aplicarlas también con precisión de cirujano en tu propio negocio, en tu propio liderazgo, en tu propio emprendimiento. Vamos a hablar del blueprint de Bezos. Digo blueprint porque es el título original del libro. El libro se llama The Bezos Blueprint. Blueprint es la traducción, sería modelo, a lo mejor podríamos decir. Entonces empecemos por entender el mapa completo de lo que en el libro Gallo llama el método Bezos para comunicar. Y este método de comunicación no es complicado. De hecho, su poder radica precisamente en que es súper simple. Se compone de 4 principios fundamentales que luego vamos a ver uno por uno, 4 principios. Primero, simplifica lo complejo, ¿vale? Que cualquier idea, por muy técnica, por muy sofisticada que sea, se pueda entender a nivel secundaria, ¿vale? Simplifica lo complejo. Segundo, ve directo al grano. Coloca siempre tu mensaje principal al inicio de cualquier comunicación. Tercero, cuenta historias. Transforma conceptos abstractos en narraciones concretas que la gente pueda recordar. Cuarto, repite y perfecciona. Comunica tu propósito una y otra vez. Mejora constantemente tu enfoque. Intenta siempre mejorarlo un poquito más. Y no es nada revolucionario lo que estamos diciendo aquí. Simplifica lo complejo, ve directo al grano, cuenta historias, repite y perfecciona. No hay más. Lo realmente revolucionario de este método es que este señor lo ha hecho de forma constante durante 25 años. Si tú analizas la primera carta del 97 de Jeff Bezos con los accionistas y la comparas con la que publican en este libro de 2021, que han pasado unos casi 25 años, vas a ver que los mismos principios siguen estando ahí en acción, solo que el tipo cada vez es mejor y lo hace de forma más precisa. Entonces pensemos en todo lo que esto puede significar para ti como emprendedor, para mí como emprendedor. Puede ser un antes y un después de aplicar este método y eso puede ser impresionante. El antes, tu ahora, tu situación actual puede ser que tus presentaciones, cuando las hagas, a lo mejor generan confusión. O peor, generan aburrimiento. A lo mejor tienes mails que tienes que escribir y son mails que se quedan sin respuesta. A lo mejor tienes ideas brillantes, pero que no están consiguiendo apoyo. A lo mejor tienes propuestas que presentas, pero que no generan financiación. A lo mejor tienes productos y no están conectando con el mercado. Esa puede ser tu situación actual. Imagínate que tú aplicaras esta metodología que vamos a ver hoy y tus audiencias captaran tu mensaje al instante. Tus comunicaciones generaran acción inmediata. Tus ideas consiguieran defensores con entusiasmo. Las presentaciones con inversores atrajeran a inversores. O que tus productos se explicaran por sí solos. Esto no es teoría. Amazon no se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo solo por sus innovaciones técnicas o por su modelo de negocio. Lo hizo porque Bezos fue capaz de comunicar su visión de forma tan clara que atrajo a los mejores talentos, persuadió a los inversores durante años, incluso con un montón de pérdidas, y convenció a los clientes de probar servicios que nunca habían existido antes. Como dice Warren Buffett, hablando de Jeff Bezos, dice que Jeff Bezos es un narrador y un ejecutor brillante.
Y esa combinación es muy poco usual. Narrador y ejecutor. Pongamos esto en perspectiva. Piensa en Steve Jobs, ¿no? Tiene un libro, Carmine Gallo, precisamente, que se habla de las presentaciones perfectas, en las que analizaba a Steve Jobs en el escenario, ¿no? Que es muy conocido y es muy memorable. Pero mientras que Steve Jobs era un maestro, digamos, del show en directo, del escenario, Jeff Bezos es un tipo que ha perfeccionado algo distinto. Un método que funciona igual de bien en un email, en una reunión de estrategia o en una carta anual. Eso es muy brillante. Vamos a profundizar entonces en 4 principios, empezando por el más fundamental, que es el de, como dicen los americanos, el método KISS, ¿no? El Keep It Simple, Stupid, o la simplicidad, vamos a decirlo así. Principio número 1, simplifica lo complejo. El primero y más importante, decíamos principio, de este método Bezos es la simplicidad. No estamos hablando de simplificar porque tu audiencia sea tonta, ¿eh? Estamos hablando de simplicidad porque el mundo ya es lo bastante complejo como para que nosotros aportemos más complejidad. Carmine Gallo, el autor del libro, descubre algo fascinante cuando analiza las cartas a accionistas de Jeff Bezos, y es que están escritas a un nivel de compresión que es el equivalente a un 8º o 10º grado de primaria. El CEO de una de las empresas tecnológicamente más avanzadas del planeta se comunica a nivel estudiante de secundaria para que todo el mundo le pueda entender. ¿Por qué es eso revolucionario? Porque la mayoría de los emprendedores caemos en la maldición del conocimiento. Sabemos tanto sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, sobre nuestro mercado, que nos olvidamos de cómo explicarlo a alguien que no tiene esa misma información. Y Jeff Bezos lo resume perfectamente. Dice: hacer las cosas complicadas es fácil. Hacer las cosas simples, eso es lo difícil. Vamos a desglosar cómo puedes tú aplicar este principio de simplificar lo complejo. Primero, utiliza frases cortas y vocabulario simple. Carmine Gallo nos dice que Jeff Bezos utiliza principalmente palabras de origen anglosajón, ¿vale? En su caso, ¿por qué? Porque son más cortas y más directas, en lugar de utilizar palabras que tienen raíz latina o griega, que pueden ser más largas y formales. ¿Esto en español cómo nos lo comemos? Pues en español esto se traduce, lo podríamos traducir en: vamos a preferir palabras de uso cotidiano sobre términos técnicos siempre que sea posible. Imagina que tienes una empresa de marketing digital. En vez de decir la satisfacción de nuestros clientes es priorizada por nuestra empresa, eso es verbo conjugado en pasivo, mejor lo cambiamos a verbo activo. Priorizamos la satisfacción del cliente. Mucho más simple, ¿vale? Entonces siempre escribimos en forma activa, en voz activa. Tercero, vamos a eliminar calificadores, ¿vale? Adjetivos, calificadores innecesarios, ¿vale? Bezos siempre va directo al grano, no utiliza palabras de relleno que puedan diluir el mensaje. Imagínate que compares una versión débil, vamos a llamarla así, versión débil. En general, creemos que posiblemente sería una buena idea considerar la expansión a nuevos mercados en algún momento. Esto es como que diluido, ¿vale? Versión Bezos, ¿cómo sería? Expandiremos a nuevos mercados. Simple, eliminamos calificadores innecesarios. Cuarto, variemos la estructura de nuestras frases. Aunque decíamos que Bezos, recordamos, lo estamos tomando como ejemplo de gran comunicación. Entonces, aunque este señor utiliza frases cortas, como decíamos antes, las prefiere, lo que hace también es variar la longitud. ¿Por qué? Porque variando la longitud de las frases mantenemos el interés. Entonces, una secuencia típica de frases pudiera ser una frase corta, una frase media, una frase corta, una frase larga. Una frase corta pueden ser 5 o 6 palabras, una frase media puede ser 10 o 12 palabras, una frase larga puede ser 20 palabras, ¿vale? Entonces, frase corta, media, corta, larga, eso es una secuencia típica de Jeff Bezos. Y esa variación genera un ritmo que mantiene alerta al que te está escuchando, al que te está leyendo, ¿vale? Pruébalo la próxima vez. Sé que últimamente se ha puesto muy de moda. Amigos míos son excelentes ejemplos de ello. Escriben mail siempre con frases ultra cortas, ¿no? Intentemos hacer una combinación que mantenga alerta al lector, combinando corta media, corta larga, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué funciona eso también? Hay una neurociencia en el lenguaje también. Y es que cuando nosotros, como oyentes o como lectores, cuando procesamos información, nuestro cerebro está consumiendo glucosa. Cuanto más complejo sea lo que estemos consumiendo, mayor consumo de glucosa. Si tú haces que tu audiencia trabaje demasiado para entenderte siempre, lo que estás haciendo es agotarles físicamente. Es algo literal, ¿eh? O sea, les cansas.
Pongamos un ejemplo real. Amazon Prime. Cuando Bezos presentó Amazon Prime, que es este servicio que te envía, digamos, pagas una anualidad y te envían a casa los paquetes gratis. Cuando Bezos lo presenta, no estaba hablando de un sistema de suscripción que tiene múltiples beneficios logísticos y experienciales y está centrado en maximizar la retención de usuarios mediante incentivos de fidelización, que sí lo es, pero no te lo presentó así. Le dijo simplemente, el envío más rápido de la historia. 6 palabras y cualquiera lo entiende al momento. Entonces hay un libro que se llama Made to Stick que vimos hace años de Chip y Dan Heath. Estos hermanos identificaron que las ideas que perduran siempre tienen un atributo que comparten y es que son simples. La simplicidad. No la simplicidad como ausencia de ideas o de contenido, sino la precisión quirúrgica para llegar al núcleo de la idea, de lo que importa realmente de esa idea. Entonces, como emprendedor, pregúntate tú, si tuvieras que explicar tu negocio a un niño de 12 años, ¿cómo lo harías? Si tuvieras que reducir la propuesta de valor de tu empresa a una frase de menos de 10 palabras, ¿cómo sería? ¿Cuántas palabras técnicas hay en tus presentaciones que pudieras sustituir por términos más cotidianos? Recuerda, no confundamos simplicidad con simplismo. Lo decía Einstein también, Si tú no puedes explicarlo de forma simple, quiere decir que no lo entiendes lo suficiente. La verdadera maestría no está en sonar complejo, sino en hacer que lo complejo suene simple. Este es todo el primer principio número 1, simplifica lo complejo. Recordemos que tenemos 4 principios para ver. Principio número 1, simplifica lo complejo. Principio número 2, ve directo al grano. Si el primer principio que hemos visto trata de cómo comunicar, ¿no? Lo de la simplicidad, este segundo principio trata de cuándo comunicar lo importante. Y la respuesta, rápida. ¿Cuándo se comunica lo importante? De inmediato. Carmine Gallo descubrió que Jeff Bezos siempre coloca la idea principal al principio de cualquier comunicación. Y este enfoque tiene un nombre en Amazon, el principio del titular. Y es tan importante que se ha convertido en una regla corporativa. Piénsalo así. En un mundo donde todos competimos por la atención, ¿qué sentido tiene guardar lo mejor para el final? Para cuando llegues ahí, tu audiencia ya se habrá desconectado. Dentro de este principio de ve directo al grano, vamos a ver más técnicas. Esta es una, la del principio del titular, ¿no? Ponemos lo más importante al principio. Más métodos que puedes aplicar en tu comunicación para ir directo al grano. Hay un método que se llama el método del comunicado de prensa al revés. Está chulo este, Una de las técnicas que Bezos implementó en Amazon es lo que llaman allí el PR FAQ. Press Release Frequently Asked Questions. Comunicado de prensa, preguntas frecuentes. ¿Vale? En español. Comunicado de prensa, preguntas frecuentes. Ese es el nombre de la metodología. ¿Vale? ¿Cómo funciona este rollo? Mira, antes de aprobar cualquier proyecto nuevo, Jeff Bezos exigía a los equipos que primero escribieran el comunicado de prensa que anunciaría el producto cuando estuviera terminado. ¿Vale? Es decir, el comunicado de prensa se escribe antes de que exista el producto. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque eso te obliga a pensar desde el final, desde el punto de vista del cliente. ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Por qué esto le va a importar a alguien? ¿Cómo se va a diferenciar de lo que ya existe? Hay un libro que se llama The Everything Store que habla de Jeff Bezos, ¿vale? Está escrito por Brad Stone, que cuenta cómo cuando el equipo de Amazon les propuso Kindle, Jeff Bezos les hizo escribir el comunicado de prensa y comenzaba así. Hoy Amazon lanza un dispositivo revolucionario que hace por la lectura lo que el iPod hizo por la música. Fue una frase súper simple, pero le obligó al equipo a clarificar exactamente qué es lo que estaban construyendo y por qué era importante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto, por ejemplo, a tu negocio? El método de comunicado de prensa al revés. Pues imagina que estás por lanzar un nuevo servicio de consultoría para restaurantes, ¿vale? He tenido alumnos que hacen eso. En lugar de empezar definiendo todas las características, escribe primero el titular que utilizarías para anunciarlo. Nuevo servicio aumenta en un 30% la rentabilidad de restaurantes en menos de 90 días. Imagínate que ese fuera el titular de tu servicio de consultoría que a lo mejor no has desarrollado todavía. Entonces ahora trabaja hacia atrás, lo que llaman la ingeniería inversa. Trabaja hacia atrás.
¿Qué necesito hacer para que ese titular sea una realidad? Me estoy obligando a definir un resultado medible, ¿no?, que genere un 30% de rentabilidad. Me estoy obligando a definir un marco temporal en 90 días. Me estoy obligando a definir a quién va a beneficiar, quién es mi cliente, los restaurantes. Lo más importante es que te fuerza a pensar primero en el valor para el cliente, no en tus procesos internos. Y eso siempre es poderoso porque te permite enfocarte siempre en servicio al cliente. Otro método interesante que vemos en el libro es el principio de la pirámide invertida. Es un principio, los periodistas lo utilizan desde hace décadas, ¿vale? Se llama la estructura de la pirámide invertida, que es colocar la información más importante al principio de la noticia, y Bezos la adapta en este tema de las comunicaciones empresariales, como decíamos, ¿no? Entonces, en los memos internos, Jeff Bezos siempre está comenzando con la conclusión, luego proporciona el contexto y luego, al final, si es necesario, explica el proceso que le llevó a esa conclusión. Imagina que comparamos esto con lo que la mayoría de gente hace al presentar sus ideas. ¿Qué hacen? Explican el proceso, cómo llegamos a la idea, proporcionan el contexto, los datos que respaldan a la idea y luego concluimos con la propuesta del resultado, con la idea en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la chicha, cuando llegamos a la carne, cuando llegamos a lo importante, ya hemos perdido a nuestra audiencia. ¿Recuerdas la última vez que alguien te contó una historia y pensaste, bueno, ¿y a dónde quiere llegar esta persona? Me está perdiendo, ¿vale? Pues exactamente eso es lo que estamos hablando. No hagas eso con tus clientes, con tu equipo. En el libro de Adam Grant Originals, que vimos también en Libros para Emprendedores, se señalaba algo interesante. Las ideas más innovadoras a menudo fracasan no porque sean malas, sino porque se presentan mal. Entonces, no hagas tú lo mismo. Empieza con tu conclusión principal. No es ser arrogante empezar con la conclusión, es tener consideración por el tiempo de la audiencia. Ejercicio práctico. Revisa el último mail importante que has enviado, a lo mejor hoy mismo. ¿Cuándo aparece tu punto principal de ese correo? En la próxima reunión siempre empieza con el punto clave de esta conversación es... y les das la conclusión. Eso hace que te enfoques en el resultado. Si estamos hablando de una página web, ¿puede un visitante entender tu propuesta de valor en los primeros 3 segundos, sí o no? Hay un señor que es consultor de startups, ¿no? Se llama Andy Raskin, te enseña cómo hacer presentaciones para inversores. Pues este señor cuenta que los inversores de Silicon Valley tienen una regla. Si no entienden qué hace una empresa en el primer minuto de la presentación, probablemente no van a invertir. Eso es el método Bezos en acción. Y el método Bezos en este caso te aseguraría pasar ese filtro en el cual la gente, si no entiende en el primer minuto lo que haces, no van a poner dinero en ti. No está mala cosa. Este era el principio número 2. Ve directo al grano. Hemos visto 2 principios. El principio número 1, simplifiquemos lo complejo. Principio número 2, vamos directo al grano. Principio número 3, cuenta historias. Si hay algo en lo que Jeff Bezos ha destacado como comunicador, es su capacidad de convertir los conceptos abstractos que decíamos en historias concretas. Cosas que la gente pueda visualizar, que pueda imaginar, ¿vale? Entonces, Carmine Gallo, el autor del libro, descubre que Jeff Bezos utiliza consistentemente una narrativa de 3 propósitos principales. El primero, hacer tangible lo intangible. Segundo, explicar el porqué detrás de decisiones difíciles. Y tercero, proyectar visión de futuro. ¿Vale? Hacer tangible lo intangible, explicar el porqué detrás de una decisión. Y tercero, proyectar una visión del futuro. Lo decía el propio Bezos, ¿eh? En Amazon prohibimos las presentaciones de PowerPoint. En su lugar escribimos narrativas estructuradas de 6 páginas. Esto es un cambio radical para muchas personas, porque la mayoría, ¿cómo nos comunicamos en las empresas? Pues con PowerPoints, con estructuras, con bullet points, todas estas cosas. Y estos señores dicen, no, mejor con historias. Vamos a ver por qué funciona y cómo tú puedes aplicarlo. Hablemos de cosas interesantes que tienes que saber. Y una es el poder de la metáfora. Jeff Bezos es maestro en crear metáforas que simplifiquen conceptos complejos. Tiene una regla bastante famosa que es la regla de las 2 pizzas. Básicamente dice que los equipos deberían ser lo suficientemente pequeños como para ser alimentados con 2 pizzas y con esta simple imagen lo que estaba haciendo era crear una historia. Comunicaba un principio organizacional complejo sobre por qué un equipo pequeño es más eficiente. ¿Vale? ¿Y cómo lo dimensionamos? Un equipo se tiene que poder alimentar con 2 pizzas. ¿Vale? Cuando este señor necesitaba explicar por qué Amazon debía entrar en el negocio del Kindle, ¿no? Del libro digital, que era algo
alejado de su modelo de negocio, Bezos utilizaba una metáfora. Cuando vendes martillos, es útil también saber algo sobre clavos. Entonces, este tipo crea metáforas, imágenes mentales. Y esas imágenes mentales son mucho más memorables que decir preferimos equipos con menos de 8 o 10 personas para minimizar la sobrecarga de comunicación, y es más memorable decir lo del martillo que decir la integración vertical nos permite entender mejor la experiencia del usuario final, sin duda. Entonces, el poder de la metáfora utiliza o crea metáforas que simplifiquen conceptos complejos. Otro, la estructura narrativa en 3 actos. ¿Vale? En el libro se nos identifica que muchas de las comunicaciones en Amazon siguen una estructura clásica de 3 actos. Acto número 1, configuración. Acto número 2, conflicto. Acto número 3, resolución. Acto número 1, comunicación. Establecemos el contexto y presentamos a los personajes principales. Esto para Jeff Bezos puede ser, por ejemplo, los protagonistas, que siempre son los clientes. Entonces, acto número 1, configuración del contexto y los personajes. Acto número 2, conflicto. Presenta el problema que hay que resolver y los obstáculos que hay en el camino, el conflicto. Y la resolución es revelar la solución y sus beneficios. Por ejemplo, Jeff Bezos en Amazon crea una cosa que se llaman los Amazon Web Services, los AWS, muy conocidos, son servicios de hosting, por decirlo de alguna manera, tienen servidores propios que otras páginas web o servicios pueden utilizar. ¿Cuál fue la narrativa para presentar o para explicar la creación de esta cosa tan técnica y que no está en teoría dentro de lo que es Amazon? Bueno, pues acto número 1. Los desarrolladores necesitan infraestructuras tecnológicas potentes. Está presentando al protagonista y al contexto. Acto número 2. Crear y mantener esta infraestructura es caro y consume tiempo que estas empresas pudieran dedicar a construir sus productos. Conflicto. Y acto número 3. Amazon Web Services proporciona infraestructura de clase mundial con un modelo de pago por uso. Resolución. Protagonistas en contexto, conflicto y resolución. Es una estructura narrativa que está muy arraigada en nuestro cerebro. Los cuentos infantiles están estructurados así. Las pelis de Hollywood están estructuradas así. Estamos programados para procesar la información en este formato de 3 actos. Entonces siempre va a funcionar si haces una estructura narrativa en 3 actos como lo hemos presentado aquí. Luego, datos siempre con contexto. Que esta es otra técnica que se utiliza en Amazon para dar vida a los números, siempre mediante comparaciones concretas. En vez de decir en Amazon tiene millones de productos, este señor decía, nuestro inventario de libros ocuparía 6 campos de fútbol. Cuando quiso explicar el crecimiento de Amazon Prime, no habló de porcentajes, sino que dijo, en 2017 Amazon Prime envió más de 5.000 millones de artículos. Si los colocáramos en línea, darían la vuelta a la Tierra 12 veces. Son imágenes concretas que asocian imágenes con números. Es lo que los psicólogos llaman ganchos cognitivos, ¿vale? Le dan al cerebro algo tangible a lo que aferrarse, algo que está dentro del mundo real y que me permite crear asociaciones. Ahora bien, ¿cómo puedes tú aplicar este proceso de storytelling, al final del poder narrativo, en tu propio negocio? Piensa en la última vez que intentaste explicar tu producto o servicio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Comentaste las características técnicas o lo hiciste con una historia sobre el problema que resuelve? Hace poco estuvimos viendo un libro de Donald Miller, pero hace más tiempo hemos tratado un libro que se llama StoryBrand. Hemos visto 2 libros de Donald Miller, Don Miller. Hay un libro que se llama StoryBrand que tiene que ver con cómo podemos crear la historia de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra empresa. Y Donald Miller en ese libro StoryBrand propone una estructura bastante similar a lo que hace Bezos, que es, primero, personaje, tu cliente. Segundo, tiene un problema. Tercero, conoce a un guía, eres tú. Cuarto, le proporciona un plan. Quinto, le invita a pasar a la acción. Sexto, le explica cómo va a terminar con éxito la situación. Y 7, le ayuda a evitar el fracaso. Todos estos puntos, si los enlazas y los coses seguidos, esto te genera una historia, lo que el libro de Don Miller llama un storybrand, una marca y una historia asociadas. Ejemplos prácticos que tú puedes utilizar para ver este principio en acción. Te aconsejo que escuches también ese resumen si no lo has hecho. Primero, imagínate, tienes una app de productividad o un sistema de productividad. Pues en lugar de listar las características de esa aplicación o de ese servicio,
Cuenta la historia de un día en la vida de un usuario antes y después de utilizar esa app o ese servicio. Si eres un consultor financiero, no hables de porcentajes de retorno. Cuenta la historia de una familia que pudo comprar la casa de sus sueños gracias a tu asesoramiento. O si vendes software B2B, que es algo muy técnico en que en teoría aquí no caben las historias, pues sí caben. En vez de detallar especificaciones técnicas, narra cómo un cliente específico resolvió un problema concreto gracias a tu solución. Esto en Pixar, la empresa de dibujos de películas de dibujos animados, que es uno de los estudios de animación más exitosos de la historia, no es cualquiera, tienen una fórmula narrativa que siguen religiosamente, ¿vale? Y son varios puntos. Érase una vez, pasa algo. Todos los días hace determinada cosa. Un día pasa algo diferente. Debido a eso se tomó una resolución y debido a eso, de nuevo, se tomó otra resolución. Hasta que finalmente hay una conclusión. Esto érase una vez, todos los días, un día, debido a eso, y hasta que finalmente es la estructura Pixar de historias. Y eso ha convertido a Pixar en uno de los estudios más exitosos de la historia. Aplícalo tú a tu propuesta de valor y vas a ver cómo también cobra vida. Vamos a ver, recordemos, este era el principio número 3, que era contar historias. ¿Recordamos los principios? Para no perdernos. Principio número 1, simplifica lo complejo. Principio número 2, vamos directo al grano. Principio número 3, lo contamos con historias. Y principio número 4, repite y perfecciona tu mensaje, que esto ya es más logístico, ¿no? El cuarto principio del método Bezos quizás pueda parecer contradictorio con los anteriores, porque si ya hemos simplificado, si ya hemos ido al grano, si ya contamos historias, ¿por qué tenemos que repetir el mensaje y perfeccionarlo si ya lo tenemos ahí maqueado bien bonito? Carmine Gallo, el autor del libro, descubre que Jeff Bezos lleva repitiendo los mismos temas centrales durante décadas. Es un tipo que siempre habla de obsesión por el cliente. Aparece eso ya desde la primera carta a accionistas. Sigue siendo central en la última carta de 2021 que analizan en el libro. Como dice el propio Jeff Bezos, cuando escuchas a los clientes, ellos te dicen lo que quieren. Cuando te obsesionas por los clientes, descubres lo que van a necesitar antes de que ellos mismos lo sepan. Esta frase, o variaciones de esta frase, ha aparecido prácticamente en todas sus comunicaciones importantes, en todas sus entrevistas. No es casualidad. ¿Por qué? Porque la consistencia genera confianza. Y este principio se basa, es una verdad que viene del liderazgo. La consistencia en un mensaje siempre va a generar confianza. Cuando tu equipo, cuando tus clientes escuchan el mismo propósito central una y otra vez, entienden qué es lo realmente importante. En Amazon todos saben que la obsesión por el cliente es el principio que lo rige todo. No es una frase bonita que está en la pared en el póster de la misión, visión, valores. Es el criterio por el cual se juzgan todas las decisiones de la empresa. Siempre, obsesión por el cliente. Entonces decíamos, la consistencia va a generar confianza. Luego, tienes que encontrar tu mantra. Lo que podríamos llamar un mantra es una frase corta normalmente que capta la esencia de tu propósito, ¿vale? En Amazon, ¿cuál es el mantra? El mantra es ser la empresa más centrada en el cliente del planeta. Ahora piensa en tu propio negocio. ¿Pudieras reducir tu propósito central a una frase que cualquiera pudiera recordar, sí o no? Mejores mantras empresariales en general suelen ser cortos, menos de 8 palabras, memorables, accionables y auténticos. Por ejemplo, Apple, piensa diferente. Por ejemplo, Nike, just do it. TED, ideas worth spreading, ideas que vale la pena compartir. Mercadona, siempre precios bajos. Entonces, esos son mantras y tú como empresa deberías también encontrar el tuyo. Y mejorar, otra cosa que hacen realmente bien en Amazon es mejorar constantemente la comunicación. La repetición no significa estancamiento. Si yo repito mis mensajes y busco pulirlos, busco mejorarlos, aunque mis temas centrales sean los mismos, yo puedo refinar constantemente cómo los comunico, ¿vale? En el libro se nos comparan las primeras presentaciones públicas de Bezos con las últimas, con las más recientes, y hay una evolución notable. Sus primeros discursos más técnicos, más desordenados, con el tiempo sus mensajes más concisos, más poderosos, sus historias más pulidas, más memorables. Eso es un proceso de mejora constante y eso es crucial de este método. Para eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos? Lee mucho.
Bezos es conocido porque es un lector voraz. A mí me gusta leer libros, soy un niño al lado de este. Este alimenta este ejercicio va a alimentar su banco o el tuyo con metáforas, con ejemplos, con nuevas perspectivas, ¿vale? Entonces, punto 1, lee mucho. Segundo, practica mucho, ¿vale? Antes de cualquier presentación importante, ensáyalo de forma exhaustiva. Este señor lo hace, ¿vale? Y tercero, siempre busca retroalimentación, feedback, ¿vale? En Amazon existe la cultura de la crítica constructiva. Los memorándums, las presentaciones siempre se están buscando refinar, mejorar mediante múltiples revisiones. Otra cosa que puedes aplicar, que también sale en el libro, es la regla del 10-20-30. Guy Kawasaki, que fue evangelista de Apple y muy conocido, tiene un libro, El arte de empezar, que es uno de los libros más escuchados en libros para emprendedores. Bueno, pues Guy Kawasaki propuso una regla simple para presentaciones que complementa perfectamente esto del método Bezos, que es la regla del 10-20-30. 10 diapositivas, 20 minutos, tamaño de fuente 30 puntos. 10 diapositivas, 20 minutos, tamaño de fuente 30 puntos. 10 diapositivas te fuerza a simplicidad. 20 minutos de máximo tiempo porque estás respetando el tiempo de la audiencia. Y 30 puntos de tamaño de fuente porque eso te obliga a ser claro y a no llenar las slides de letra, ¿vale? Imagina que tienes una reunión con inversores potenciales. En vez de 30 diapositivas llenas de gráficos, sigues esta regla del 10-20-30 y el método de Jeff Bezos. Empiezas con la conclusión principal, ¿vale? Estamos creando X, esto va a resolver Y para Z. Cuentas una historia sobre el problema, a lo mejor idealmente desde la perspectiva del cliente. Tercero, presentas tu solución en términos simples, con metáforas concretas. Y cuarto, repites tu propuesta de valor central varias veces a lo largo de la presentación. Por ejemplo, Simon Sinek tiene un libro muy famoso, Empieza por el porqué, también lo hemos visto en libros para emprendedores. En su libro Empieza por el porqué, Simon Sinek plantea algo similar al cuarto principio de Bezos. Según Simon Sinek, los líderes inspiradores comunican siempre desde el porqué, desde el propósito, luego el cómo y luego el qué. Ese porqué, ese empieza por el porqué, es algo que debes repetir de forma constante. Hablábamos del feedback, hemos hablado de la práctica, hemos hablado de cómo estructurar nuestro mensaje. Necesitamos exponernos a la crítica constructiva, la retroalimentación, el feedback. El feedback es una herramienta de perfeccionamiento. Entonces, en Amazon tienen una práctica que siempre refuerza este principio, que es que comienzan las reuniones con periodos de lectura silenciosa de 30 minutos. Todos los participantes leen el mismo memo, hacen las mismas anotaciones y luego las debaten o las discuten. Este es un proceso iterativo. ¿Y qué nos asegura? ¿Qué pasa con eso? Que las ideas se expresan con mayor claridad, que los argumentos débiles se identifican y se mejoran, y que el mensaje central siempre permanece constante. ¿Esto en tu negocio qué pinta tendría? Pues si tú implementaras esto en tu negocio, a lo mejor puedes hacer sesiones regulares de retroalimentación sobre tus comunicaciones clave. Puedes generar un banco de historias que contenga ejemplos que sean efectivos que hayas utilizado. Puedes tener un documento vivo en el que esté tu mantra y cómo puede incluso haber evolucionado. La gente, decía Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. La repetición constante de tu mensaje central, mejorado con el tiempo, es lo que va a crear ese sentimiento duradero. ¿Cómo tú puedes empezar a mejorar tu comunicación? Bueno, hemos visto 4 principios del método de Jeff Bezos. Simplificar lo complejo, ir al grano, contamos historias, repetimos el mensaje. Pero ¿cómo puedes tú implementarlo en tu día a día? Según incluso tu perfil. Creemos un plan de acción para ti, según el tipo de emprendedor que seas. ¿Te parece? Imagínate, eres un fundador de una startup, ¿vale? ¿Cuál es tu desafío normalmente? Tienes el desafío en comunicación, comunicar una visión que aún no existe completamente. Entonces, ¿cuál sería tu plan de acción? Si eres el fundador de una startup, pues a lo mejor tu plan de acción, 4 pasos. Crear un comunicado de prensa ficticio, como hemos visto. Escribe el anuncio de tu producto como si ya estuviera terminado y fuera un éxito. Desarrolla el elevator pitch, el pitch del ascensor, que es básicamente una explicación de 30 segundos o menos que capture la esencia de lo que hacen en tu startup, ¿vale? Y practícala y que fluya de forma normal. Tercero,
construye un banco de historias de usuarios, ¿vale? A lo mejor no tienes muchos clientes ahora, pero recopila historias de éxito de esos primeros usuarios, de esas primeras pruebas beta, de los éxitos o resultados que han tenido. Esas narrativas son oro. Y luego ten un compromiso diario con la práctica de explicarle tu empresa a alguien nuevo todos los días. Te va a permitir refinar ese mensaje cada vez más. Jeff Bezos comenzó Amazon en un garaje, pero desde el día 1 hablaba como si fuera la tienda más grande de la Tierra. Y eso es una visión que atrajo a los primeros empleados y a los primeros inversores. Entonces, si eres un fundador de una startup, ahí tienes tu plan. Supongamos que tienes una pyme, una empresa que ya está funcionando. A lo mejor, ¿cuál es tu desafío principal? Probablemente generar o mantener una comunicación coherente, teniendo en cuenta que tienes muchos malabares, ¿no? Tienes que gestionar múltiples frentes. Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer si tienes una pyme y quieres mejorar tu comunicación? Lo primero, auditar tus comunicaciones actuales. Revisa tu marketing, revisa tus emails, revisa tus presentaciones, revisa tu página web. ¿Están transmitiendo el mensaje consistente que quieres? ¿Están alineadas todas ellas, sí o no? ¿Vale? Primero, audita. Segundo, vamos a crear un manual de comunicación de la empresa. Esto que suena así tan wow, en realidad puede ser un documento muy breve que establece la propuesta de valor, las historias principales, las metáforas que todos van a utilizar en la empresa. Creas un manual de comunicación. Tercero, simplifica las reuniones. Nos pasa a todas las pymes que tenemos siempre reuniones importantes y tenemos mucho PowerPoint, no tenemos narrativas claras. Vamos a utilizar ese memorándum narrativo que utiliza Jeff Bezos en las reuniones importantes. Y luego genera un calendario editorial. Si tienes una pyme, tienes que comunicar de forma regular, tener una newsletter, tener programación de contenidos constante en redes sociales. Esa programación de un calendario editorial refuerza tu mensaje central si está todo alineado. Satya Nadella transformó Microsoft adoptando un enfoque bastante similar. Simplificó el mensaje de la empresa. El nuevo mensaje era empoderar a cada persona y cada organización en el planeta para que logren más. Simple. Y esa claridad ayudó a reorientar una empresa con más de 140.000 empleados. Esto funciona. Si eres un freelance, si eres un profesional independiente, si eres un autónomo, probablemente tu desafío principal sea diferenciarte en el mercado saturado actual, comunicar algo único y diferente a los demás para destacar. ¿Cuál pudiera ser un plan de acción para ti en ese caso? El primero es que reescribas tu descripción profesional, tu bio. Aplica esos principios que hemos visto hoy de simplicidad, de narrativa y genera una presentación de ti que sea más memorable. Probablemente ahí hay algo que te pueda hacer diferente. Segundo, desarrolla estudios de caso o testimonios de caso narrados. Transforma los éxitos de tus clientes en historias que tengan esa estructura de 3 actos que vimos, ¿no? De situación, complicación y resolución. Tercero, crea una biblioteca de preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las 10 preguntas más comunes de tus clientes? Y prepara respuestas claras y concisas a todas ellas. Y segundo, genera rituales de comunicación, un poco lo mismo que decíamos con la pyme, ¿no? Establece un tiempo a la semana para mejorar una pieza tuya de comunicación, tu página web, las propuestas que haces, los emails. Hablábamos en algún episodio anterior de Sara Blakely, la fundadora de Spanx, que es una empresa como de fajas moldeadoras, una empresa que vale más de 1.000 millones. Sara Blakely, la creadora de esta empresa, utilizó el poder de la narrativa también para pasar de vender medias a domicilio a crear esa empresa valorada en más de 1.000 millones. ¿Y sabes cuál fue la historia? Explicaba la historia sobre cómo le cortó los pies a sus medias y así fue como creó el primer prototipo de lo que se llamó luego Spanx, que se convirtió en esa faja que es la pieza central ahora mismo en su comunicación. Si tú no eres dueño de empresa, no eres autónomo, no eres freelance, pero lideras un equipo, también deberías mejorar tu comunicación en esa organización. ¿Cómo hacerlo? Probablemente el desafío al que te enfrentas como líder de equipo es comunicar hacia arriba y hacia abajo bien, ¿no? Hacia arriba hacia los superiores y hacia abajo hacia tu equipo. ¿Cómo mejoramos o somos más eficaces con la comunicación? Pues te recomiendo un plan de acción de 4 pasos también. El primero, matriz de comunicación. Identifica qué información necesita cada público y adapta tu mensaje sin perder la consistencia. Segundo, implementa reuniones sin PowerPoint. Para decisiones importantes, pídele a tu equipo que prepare documentos narrativos de 1 o 2 páginas como hacen en Amazon.
Tercero, construye una biblioteca de metáforas. Recopila analogías específicas de tu industria que sirvan para simplificar procesos o conceptos complejos, ¿vale? Y luego genera un perfil de comunicación personal. ¿Cuál es tu fortaleza comunicativa? ¿Eres mejor escribiendo? ¿Eres mejor hablando? Construye un perfil de comunicación a partir de eso, a partir de tus fortalezas. Y por último, si tú no estás en ninguno de estos perfiles, pero a lo mejor quisieras iniciar tu camino emprendedor y no lo has hecho, probablemente tu principal desafío ahora mismo sea aprender a comunicar con confianza. Porque aún estás definiendo la propuesta, no lo tienes claro, pero lo de comunicar es una habilidad que quisieras desarrollar. ¿Cuál sería el plan de acción ideal para ti? En ese caso, primero observa e imita. Identifica a 3 personas que comuniquen como a ti te gustaría comunicar. Gente a la que admires en tu campo, en otros campos, ¿no? Estudia cómo estructuran sus mensajes. Vas a descubrir cositas. Segundo, practica, ¿vale? A lo mejor crea un club de práctica. Forma un pequeño grupo, ¿vale? Con otros emprendedores que estén practicando a lo mejor sus presentaciones de sus ideas de negocio y dales feedback a ellos y que ellos te den feedback a ti. Esa práctica te va a permitir evolucionar también la forma en que presentas. Genera también, tercero, una rutina de escritura diaria. Dedica, si tú quieres ser mejor comunicador, estructura tus mensajes escribiéndolos. Dedica cada día, aunque sean 10 minutos, a escribir sobre tu visión, perfecciona tu mensaje, como hace este señor que lleva décadas perfeccionando su mensaje. Hazlo tú igual. Y cuarto, documenta tus aprendizajes. Lleva un diario de las reacciones que obtienes en tus comunicaciones, de los ajustes que vas haciendo para mejorar. Recuerda que incluso Jeff Bezos no nació siendo un buen comunicador, como yo creo que sí lo es hoy. En su primera entrevista en televisión, lo ves y te diría que es incómodo de ver, ¿vale? Pero este es un señor que con práctica constante, alguien que no era un buen comunicador, se convirtió en un buen comunicador. Porque cualquiera puede mejorar de forma dramática si practica de forma constante. Entonces, da igual tu perfil, hemos hablado de diferentes perfiles, siempre hay un punto de partida universal para todos ellos. Empieza con una sola comunicación importante, ya sea tu página web, ya sea la presentación a inversores, ya sea tu descripción en LinkedIn, y aplica estos 4 principios. ¿Puedo simplificarla más? ¿Estoy poniendo lo más importante al principio? ¿Estoy incluyendo una historia concreta que ilustre mi punto? ¿Has definido un mensaje central que puedas repetir de forma constante? Como decía Warren Buffett, te lleva 20 años construir una gran reputación y solo 5 minutos arruinarla. Gran parte de esa reputación de 20 años se construye a través de cómo te comunicas. Cada email, cada presentación, cada publicación en redes sociales es una oportunidad para que refuerces tu mensaje y tu marca. Hemos llegado al final del análisis de este libro de Bezos Blueprint, Vende como Bezos, de Carmine Gallo, y quisiera recapitularte una serie de puntos clave que hemos visto hoy. Básicamente el método de comunicación de Jeff Bezos son estos 4 principios que hemos visto. Primero, simplifica lo complejo, ¿vale? Reducimos nuestras ideas al nivel que un estudiante de secundaria pudiera entendernos. No porque tu audiencia sea simple, básica mentalmente, sino porque el mundo ya es bastante complicado como para que nosotros lo compliquemos más. ¿Cómo lo hacemos? Frases cortas, vocabulario sencillo, estructura clara, todo lo que vimos. Segundo principio, vamos directamente al grano. Siempre comienza tus comunicaciones con el mensaje más importante. Ese método del comunicado de prensa inverso de Jeff Bezos también te va a obligar a clarificar el valor final de lo que quieres generar antes incluso de generar el proceso en sí mismo. El tercer principio era contar historias, ¿vale? Transformar conceptos abstractos en narrativas concretas. ¿Cómo? Con metáforas, con ejemplos específicos, la estructura de 3 actos. Todo eso va a hacer que tus ideas sean más memorables, sean más fáciles de transmitir. Cuarto, repite y perfecciona. Encuentra tu mensaje central. Repítelo de forma obsesiva. Mejora constante, porque eso te va a permitir comunicar mejor con el tiempo. Lo más importante de todo esto es entender que estos principios no son cosas superficiales, son una filosofía completa sobre el valor del tiempo y la atención de otras personas. Entonces, cuando Jeff Bezos insiste en comunicar de forma simple, no lo hace por conveniencia, lo hace por respeto. Respeto al tiempo limitado de tu audiencia, respeto a la sobrecarga cognitiva que todos experimentamos, respeto
a la idea de que la verdadera claridad surge de la comprensión profunda. Decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la sofisticación máxima. La belleza del método de Jeff Bezos es que funciona en cualquier contexto, ya sea que estés vendiendo un producto, liderando un equipo, levantando inversión, construyendo una marca personal. Pero implementarlo, pasar a la acción, requiere de algo que escasea en nuestro mundo actual, que es la disciplina. Es mucho más fácil ser complicado que ser simple. Es mucho más fácil esconder tus conclusiones que ponerlas al frente. Es mucho más fácil recitar datos que contar historias. Es mucho más fácil cambiar constantemente tu mensaje que mantenerlo consistente. Sin embargo, si puedes desarrollar la disciplina para aplicar estos 4 principios que hemos visto hoy, habrás dominado una de las habilidades más valiosas del mundo empresarial actual. Porque, y lo demuestra la trayectoria de este señor, la mejor idea del mundo no vale nada si no podemos comunicarla de forma que inspire acción. Te invito a elegir una comunicación importante en tu negocio esta semana. Puede ser la próxima presentación, puede ser la página web de tu empresa, puede ser tu perfil de LinkedIn. Aplica deliberadamente estos 4 principios en ella. Simplifícala radicalmente. Pon tu mensaje principal al principio. Introduce una historia concreta. Asegúrate de que refuerza el propósito central de tu negocio. Y luego observa a ver qué pasa. Terminamos con las recomendaciones de libros que venimos haciendo habitualmente, y si algo de esto ha resonado contigo y quisieras seguir explorando, hay muchos libros que te pueden servir. Por ejemplo, mencionábamos Made to Stick, que es Ideas que pegan, no me acuerdo del título en español, Ideas que pegan, de Chip y Dan Heath. Es un libro que explora ideas de por qué las ideas perduran y por qué las ideas mueren, ¿no? Son 2 hermanos y identifican varios principios de simplicidad, sorpresa, credibilidad. Había varios principios que hace que una idea pegue, que una idea sea pegajosa, ¿no? Que están hechas para pegar. Ese libro es perfecto para que entiendas mecanismos psicológicos detrás de lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de Storybrand, Construye una Storybrand. Es un libro que también está en español, también está traducido, está analizado aquí en Libros para Emprendedores. Es un marco de trabajo para que tú crees un mensaje de marketing que utilice elementos universales de la narrativa, es decir, que puedas explicar tu empresa de forma que sea conquistadora. Hemos hablado de Empieza por el porqué, de Simon Sinek, librazo, super libro. Es un libro que complementa perfectamente este principio de la repetición que hemos visto de Jeff Bezos. Hemos hablado de Carmine Gallo, de otro de sus libros, de Habla como TED, que creo que es muy complementario, ¿vale? Es del mismo autor que el libro que hemos visto hoy. Analiza las presentaciones TED más exitosas y también identifica patrones comunes. Te puede funcionar muy bien. Resonate es un libro de Nancy Duarte, no lo hemos visto en Libros para Emprendedores, pero Nancy Duarte es una experta en presentaciones, tiene libros sobre presentaciones PowerPoint y todo ese tipo de cosas. Y tiene un libro que se llama Resonate, en el que habla de cómo estructurar cualquier comunicación para transformar a tu audiencia, y lo hace también desde la estructura narrativa. Entonces también muy interesante. Son libros que pueden ampliar uno o varios aspectos de lo que hemos visto en el método de Jeff Bezos. Al final, te van a dar herramientas adicionales si quieres construir una mejor comunicación empresarial. Decía Ernest Hemingway que mi objetivo es poner en papel lo que veo y lo que siento de la forma más simple posible. Y yo estaría de acuerdo con eso. Quizás ese sea el secreto mejor guardado del éxito empresarial, uno del que nunca se habla: la capacidad para traducir visiones complejas en mensajes tan claros que resulte inevitable el tener éxito. Con esto llegamos al final de este libro, de Bezos Blueprint, Vende como Bezos en la versión española, de Carmine Gallo. Espero que estos principios de comunicación te hayan resultado útiles y que sean sobre todo aplicables a tu realidad como emprendedor, como empresario, como líder. Y si te ha gustado este episodio, te pediría 2 cosas. Lo primero, que te suscribas si no estás suscrito a este podcast. Lo has hecho de forma casual en este episodio. Bienvenido, bienvenida. Suscríbete, eso me ayuda. Si ya estás suscrito o si te acabas de suscribir en este momento, déjanos 5 estrellas también en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Si te permite dejar valoraciones, déjalas, porque me ayudan a llegar a más emprendedores como tú y a saber exactamente cómo puedo mejorar. Recuerda, tenemos más de 300 otros resúmenes de libro disponibles en esta misma plataforma donde estés escuchando esto. Si haces clic ahí en Libros para Emprendedores, tienes más de 300.
no hay libro de negocios famoso, célebre, que no haya pasado ya, yo creo, por Libros para Emprendedores. Pero seguimos buscando los mejores libros que siempre has querido leer, pero nunca has encontrado el tiempo para hacerlo, y probablemente o ya lo hemos analizado para ti o se viene muy pronto el resumen de ese libro que a ti te interesa. Aquí en Libros para Emprendedores. Suscríbete, no te los pierdas. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. A todos, besos y abrazos. Hasta luego.